La conciencia de la conciencia, o sea, vivir en conciencia conscientemente es llegar al nirvana. Y eso es dejar de hacerle caso a tus creencias limitantes, a la aversión y al apego. Empieza el otoño. Así que si quieres manifestar, ahora es cuando. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Qué hace que sea importante para ti? Y les digo algo, cuando manifestamos con el corazón, porque lo creemos, porque lo queremos, porque es realmente parte de quien somos, las cosas se dan de las formas más misteriosas y milagrosas. Y hoy les traigo a Isa, que es una de esas manifestaciones milagrosas que ocurrieron en nuestras vidas, porque yo decía, yo quiero tener una consultora de negocios que sepa todo, que yo no le tenga que decir nada, que sea self-starter, que sea autosuficiente, que no me pregunte, que lo haga. ¿Y qué creen? Hoy les presento a Isabel Gutiérrez, que es nuestra nueva coach consultora. Además tiene todo el perfil de rockstar de la tele y nos va a platicar cuál ha sido su journey personal, su viaje personal desde que Philip la contactó y me dijo un día, no, no va a querer, y le dije, pues si no le preguntas, no sabes. Entonces, Isa, platícanos un poquito de ti, bienvenida a, porque no solo de casa te cambias, también de país. Bienvenida, Isa. No, Sandy, primero que nada, un gusto y muchísimas gracias por la invitación. No, Para ya mí, sabes que bueno, esta es tu casa. encantada Y ahora sí es tu casa. de formar parte de esta familia y de estar en tu programa, que de verdad que me ha gustado muchísimo el siempre compartir ese contenido. Y bueno, como dices, no solo me cambié de casa, sino me cambié también de país. Y bueno, yo creo que las cosas pasan por algo, como que el destino me trajo a México y bueno, estoy acá con muchas ganas. ¿De dónde eres, Isa? Cuéntanos. Bueno, tengo como varias nacionalidades. No, bueno, realmente yo nací en Venezuela, estudié en Venezuela, me crié en Venezuela, estudié psicología, de ahí me fui a España, hice una maestría en España y después me fui a Perú. Wow. Bueno, fue por motivos familiares, pero bueno, cuando llegué a Perú dije, estoy acá y por algo estoy acá, y realmente fue así, porque justamente cuando llegué a Perú es que el sector inmobiliario llegó a mi vida. Era algo que no estaba esperando, pero bueno, el momento que llegó estuve como abierta a la experiencia y me encantó. Entonces, bueno, dije sector inmobiliario, pero en el transcurso me di cuenta que toda la parte de psicología Ajá. es importante en el negocio. Uh. Entonces, como que pude combinar las dos cosas y eso pues me llenaba, ¿no? Cuéntame la parte de psicología y por qué se complementa con el negocio. Porque este negocio es un negocio de personas y si dejamos a un lado lo que es la parte humana, de emoción, de conexión con el otro, estamos perdidos en el negocio. Así sepamos mucho, pero yo creo que esa cercanía y que el cliente se sienta a gusto, que sienta, digamos, que esa persona está ahí realmente brindándole un servicio, pues es fundamental. Exactamente. Sí. ¿Y cuánto tiempo viviste en Perú? En Perú viví 3 años. Y ahí conociste a tu esposo. Así es. ¡Ay, qué emocionante! A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, nos conocimos hace aproximadamente casi ya 2 años. Ajá. Fue algo inesperado, Como todo. como todo lo que me ha pasado en la vida. Ya sé. Y lo más curioso es que, o sea, yo toda mi vida he querido ser como planificada, ¿no? De planear, 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 pero me he dado cuenta que la vida no es tan planificada. Entonces, ha sido un reto porque me ha enseñado a dejar que las cosas fluyan sin tanta planificación. Es decir, hay que planificar, pero también dejar que todo fluya. Fíjate que tomar una decisión como la que tú tomaste rápido
de moverte de país, no se movió de colonia. O sea, no fue de, ok, me voy a cambiar de la colonia A a la colonia B. No se movió nada más de estado, no se movió de nada más de país, se movió de real cambio geográfico. Pero lo que más me impresionó fue la disponibilidad de tu esposo para moverse contigo. ¿Qué los hace a ustedes estar en esa sintonía de poder decir, ok, hoy estamos aquí? Aparte amo que te haya apoyado de la manera en que te apoyó, de decir, ok, Isa, este es tu sueño, yo estoy contigo, vamos por tu sueño, y su trabajo le permitía la movilidad. Cuéntame, ¿cómo fue que tú le planteaste esto? Bueno, realmente creo que cuando vea este podcast no lo va a poder creer. Pero bueno, realmente en el momento que recibí esa llamada de Philip, justamente estaba en casa y él estaba y le digo, me están llamando, ¿y para qué me estarán llamando? Y me dice, obvio que es para decirte algo bueno, ¿no? Y yo, o sea, él lo vio antes que yo, él se dio cuenta antes que yo y me dijo, nada, escucha, uno nunca sabe. Y en el momento pues que se presentó la oportunidad me dijo, bueno, vamos, yo te apoyo. Y bueno, justamente está acá, o sea, él va a ir y venir, pero hemos llegado como a ese acuerdo buscando pues el equilibrio. Y nada, me dijo que mi éxito también era el éxito de él, entonces Mic drop. creo que me va a matar cuando escuche esto. Ay, no. Es que es la verdad. El éxito no es el éxito de una persona, el éxito Sí. es el éxito de quien somos. Así Y es. luego dijiste, ok, sí. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando aceptaste? Bueno, realmente al principio era, sí, todo está bien, normal, pero en la medida que se iba acercando la fecha, sí como que surgieron esos nervios, ¿no? De, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Pero yo sabía que sí, porque también tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes antes. No es que llegué y en el primer momento que llegué no sabía quién eran, no. O sea, ya yo tenía como una relación con ustedes, entonces fue más sencillo. Es que fíjense que nunca nos había visto en persona, nos había visto por Zoom, porque ahora, honestamente, yo sí creo profundamente que se desarrollan relaciones significativas, de mucho cariño, de mucho apoyo, de mucha confianza por Zoom. El 90% de mi trabajo es por Zoom. Y tengo una nueva técnica con mis clientes que les digo, vamos a abrazarnos. Entonces me acerco y abrazo la computadora y les pido a ellos que abracen la computadora y quedamos cachete con cachete en la pantalla. Y muchos me han dicho, wow, qué rico abrazo, sí lo sentí. Entonces todo depende de la intención. Yo creo que tú eras tan esperada, ¿no? Por mí sobre todo, que para mí fue como muy fácil la identificada contigo, porque la química también se da por Zoom. Y yo pienso que tú tienes una apertura fantástica y esa apertura también es a la vida. ¿Cómo manejas el apego? Bueno, si te soy honesta, Sandy, eso es algo que es como un reto en mi vida. Ok. Sí considero que soy un poco más apegada a las cosas y justamente en ese momento de, bueno, me voy de país, sí se me pasaron, digamos, por mi mente recuerdos de, wow, ya me acostumbré a Perú y ahora, bueno, adaptarme a un nuevo país. Pero yo creo que el practicar el desapego nos hace crecer y también agradecer por las cosas que tuve en ese lugar y bueno, estar abierta a esta nueva experiencia. Y justamente con todo esto de cambiarse de país, del apego, es curioso porque cuando estuve en la universidad, mi tesis de la universidad fue de duelo migratorio. Entonces, Ok, Evelyn, ¿viste eso? Wow, me encantaría que me cuentes. fue una investigación cualitativa en donde pues entrevisté a varias familias que Ajá. habían emigrado. Yo creo que me estaba preparando para eso. Y bueno, dentro de todas las conclusiones, una de las más importantes para que una persona se pueda adaptar a un nuevo país es como el aprender a desapegarte de las cosas y al no añorar, o sea, no estar añorando
lo que tenías en el otro lado o comparando, no, es que allá de repente la comida es más rica que en México o el clima de allá, porque cuando entras como en esa añoranza, no te adaptas y no logras ver las cosas buenas del lugar donde estás aquí y ahora. ¿Y eso cómo lo aplicarías a un duelo, no nada más migratorio, porque tiene los mismos componentes? Bueno, yo creo que duelo, sea migratorio o cualquier otro duelo, hay que vivir el duelo. Si entramos como en una fase de negación, en algún momento va a salir. Entonces, si vivirlo, si de repente hay una emoción, puedes permitir que esa emoción esté ahí, que tú la sientas, pero buscar la manera de como soltarla, de drenarla, ¿no? A través tal vez de diferentes estrategias, siempre el respirar, el conectar contigo, con el momento presente, pues te ayuda mucho a Fíjate que transitarlo. el podcast, hace 2 podcasts, hablamos con Giselle Reyes, que es tanatóloga budista, de el duelo, las etapas del duelo, de cómo caminar a través del duelo, cómo trascender el duelo. Y el budismo se basa básicamente en el camino noble que es el de la conciencia, la virtud y la sabiduría, pero lo más importante es el desapego y existen 2 temas que te generan sufrimiento o dolor, el apego y la aversión. La aversión es igual al miedo, ¿no? La aversión es que me da miedo, no puedo, es difícil, y el apego es control, no puedo soltar, ¿qué voy a hacer? Y eso tiene muchas ventanas. Ustedes van a decir, ay, sí, qué fácil, se fue con su esposo y con su perro. Bueno, pero tu esposo también pudo haber tenido un tema de desapego. Entonces, eso también es importante verlo. Ahora, lo que dijiste es fundamental, Isa, porque cuando nosotros tenemos un cambio en el tema de movernos de aquí a acá, que puede ser migratorio, que puede ser de casa, de trabajo, como ya hablamos, que hasta mi hijo me dijo, ay madre, de nido vacío, una separación, trascender pues a otro espacio, bueno, morirnos, ¿no? Tiene un tema importante en el asunto del duelo. Entonces, esto que dices de experimentar el aquí y el ahora es fundamental porque es vivir en conciencia. Así es. Hay un libro espectacular de Deepak Chopra que se llama Meta Humano y empieza diciendo que la conciencia de la conciencia, o sea, vivir en conciencia conscientemente, es llegar al nirvana. Y eso es dejar de hacerle caso a tus creencias limitantes, a la aversión y al apego. Porque el principio fundamental del apego y la aversión es un sentimiento, como tú dijiste. Y ya lo hemos platicado muchas veces en el podcast y regresamos a lo mismo. Entonces es algo que debemos de profundizar. Cuando yo primero tengo ese sentimiento es permitirlo, porque mi cuerpo me está mandando un mensaje y en la medida en que yo escuche ese mensaje, voy a poder salir adelante en conciencia. Contrario a eso, y ahorita quiero que me platiques, el sufrimiento. El dolor del mensaje existe, es cierto, pero el sufrimiento son las historias que yo me cuento a partir de eso, cubriendo el consciente con el inconsciente de todas esas historias. Y entonces ese sufrimiento yo le llamo destino. Y yo digo, wow, nosotros nos estamos generando un destino a partir de las historias que nos contamos. ¿Cómo lo controlas? Bueno, Sandy, creo que tú misma lo acabas de decir, que tiene que ver con esa historia que te cuentes. Realmente nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, ¿no? Dependiendo de cómo interpretemos las cosas, vamos a crear una historia y a raíz de esa historia y de ese pensamiento viene la emoción. Las emociones a veces son muy rápidas, pero realmente siempre hay un pensamiento detrás que determina eso que tú estás sintiendo y dependiendo de lo que sientes vas a actuar. Entonces yo creo que todo regresa un poco a tu pensamiento, a cómo ves las cosas.
si de repente estás ante una emoción, como tú dices, de sufrimiento, ver qué es lo que estoy pensando, qué es lo que está generando esa emoción y cómo lo puedo cambiar, ¿no? O sea, qué pensamiento alternativo es más acorde a la realidad, porque muchas veces están esas creencias limitantes, hay pensamientos que están distorsionados y ni siquiera nos damos cuenta, que nos limitan, ¿no? De repente generalizamos y son cosas que nublan nuestra realidad y nos hacen pues desarrollar toda una historia que pudiera ser totalmente diferente si nos tomamos como un minuto para ese momento presente y ver realmente qué es lo que está pasando y cómo podemos interpretar esa situación o cualquier otra. Correcto, porque siempre cuando nos cambiamos, en este caso tú que tuviste un cambio migratorio, tenemos algunos obstáculos o retos. Y había sido como muy suave la transición. Y bueno, tuviste la enorme fortuna de contar con un asesor Coldwell Banker que Así te es. ayudara con el proceso de encontrar tu hogar ideal aquí. Tú llegaste aquí ya con todo, porque todo salió maravilloso hasta que llegaste aquí, te encontraste con los retos propios de que sí trabajaste con un asesor profesional en tu lado que te representaba, pero el asesor que estaba del otro lado era un asesor independiente. Correcto. ¿Qué pensaste cuando se empezó a complicar todo el tema de tu casa? Uy, ahí sí dije, ¿qué estoy haciendo? No, yo decía, por favor, esto se va a solucionar, por favor. Pero no, o sea, lo que pensé primero fue, bueno, déjame ver cómo puedo resolver porque ya estoy acá, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? En un momento dije, bueno, tendré que buscar un hotel, pasar una noche en un hotel. Tengo una amiga que vive acá en México y me ayuda muchísimo y dije, bueno, ¿será que llego a su casa o a casa de un hermanastro? Dije, voy a solucionar. Pero una de las cosas de haber vivido esta experiencia es que me di cuenta desde la posición de cliente lo importante que es contar con un asesor capacitado que te pueda ayudar. Porque esto de buscar una casa o mudarte o lo que sea que tenga que ver con el sector inmobiliario realmente es importante, ¿no? Y necesitas contar con esa buena asesoría. Felizmente, pues la persona que me ayudó en Cobo Banker me acompañó en todo el proceso y le agradezco personalmente por todo el apoyo. Pero nada, me di cuenta que es un reto justamente en el rol que voy a asumir también de pues formar a todos los asesores inmobiliarios y también pues de cara a todos los clientes que nos vean como lo que somos profesionales. Entonces, Exacto. ¿Y cómo te has sentido? En principio te sentiste muy acogida porque tienes una personalidad espectacular. gracias. ¿Y eso te ayudó en la transición? Bueno, realmente me he sentido muy acogida. Considero que la sociedad mexicana es muy abierta y me recuerda mucho a mis raíces. Esta cercanía de cómo estás, qué necesitas, buenos días, buenas tardes. Entras en un lugar y te atienden, te preguntan. Entonces me he sentido realmente como en casa. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pasando por un momento de transición? Pues nada, Sandy. Mi recomendación tiene que ver con el ser capaces de salir de la zona de confort en el momento que está. Si una persona está en transición, eso quiere decir que hay un cambio de por medio y los cambios siempre son buenos, a pesar de que tenga retos de por medio, pero si no cambiamos o no cambiamos el lugar donde estamos, nada cambia, todo permanece igual. Entonces, mi recomendación, si alguna persona está en ese proceso de transición, es que, bueno, viva sus emociones, que pues se atreva a dar ese paso. Y una de las cosas que a mí personalmente me hizo tomar la decisión tiene que ver con justamente la zona de confort. Y había visto un video tuyo que decía que estar en la zona de confort es lo más asqueroso y terrible del mundo. Dije eso, Evelyn, qué vergüenza. Y dije, yo creo que yo estoy en esto y esto no puede seguir así porque eso no me va a permitir, pues, crecer. Y yo creo que una de las claves fundamentales cuando hablamos de, pues, de esta transición y si esta transición involucra a otras personas, tiene que ver con la comunicación. Yo creo que la comunicación es la base de todo. Y no solo comunicación con el otro, sino yo creo que esa comunicación interna con uno mismo de
aceptar cómo estás, cómo te sientes, si de repente hay un mal día, bueno, hay un mal día, pero mañana será diferente. Entonces, yo creo que esa es la base. Platícame un poquito de la comunicación conmigo misma, porque creo que el principio fundamental de cualquier crecimiento, de cualquier proceso de conciencia, de cualquier cambio, empieza, como ustedes ya saben, conmigo. Yo soy una ferviente proponente de que todo lo que yo genero sale de mí. Cuéntame el tema de la comunicación contigo misma. Bueno, yo a eso lo llamo como esa comunicación interna con uno que nadie escucha, pero uno la tiene ahí en la mente o de repente sí la puedes verbalizar, pero es sincerarte contigo mismo. Si de repente no estás bien, decirlo, mira, no estoy bien, me siento esto, qué es lo que estoy pensando y lo verbalizas, lo pones en palabras, porque si lo vemos como a nivel terapéutico, no hay nada que sane más y que cure más que el poner en palabras eso que estás sintiendo o eso que estás pensando. Entonces, Wow. a veces tratamos como de negar las cosas, ¿no? Todo está bien y nada está bien. Exactamente. Entonces, claro, en esa comunicación es como sincerarte contigo y a veces como poner un orden, ¿no? A veces tienes que hablarlo primero, como internamente contigo mismo, para después poder conversar con otra persona y ya saber cómo decirlo, ¿no? Porque ya tú lo elaboraste antes de decirlo. ¿Te fijaste en eso, Evelyn? Qué poderoso. Es tener una conversación conmigo, pero verbalizada, no en mi cabeza. Porque seguramente cuando la verbalizas, el proceso de verbalizarla es distinto al proceso de tener los pensamientos negativos. Porque muy seguramente en el momento en que la verbalizas no vas a decir lo mismo que estás pensando. Y porque si yo digo, no, no hombre, qué cosa tan fatal, qué espanto, es que, ¿cómo le voy a decir? Lo puedo estar pensando, pero si yo pienso que tengo a la persona enfrente, no voy a pensar, oye, fulanito, es que qué fatal, qué espanto, no sabía ni cómo decírtelo. Que eso sería el mejor escenario, ¿eh? Porque sería vulnerable. Sin embargo, hay cosas que no puedo decir. Pero fíjate que no sé. Todo depende del interlocutor. Y es el proceso de una comunicación empática, porque evidentemente el que tiene el control de la comunicación es el que hace las preguntas. Y las preguntas me llevan a una conversación me lleva a una Sí. relación y aprender a escuchar es fundamental. Ese punto es importante. Es empatía, es la curiosidad, ¿no? Y el escuchar. A veces no estamos pensando qué vamos a decir o de repente estamos hablando con alguien y lo que estamos es pensando cuál va a ser la respuesta y realmente no estamos escuchando qué nos está diciendo, si esa persona necesita algo, si algo le preocupa. Fíjate que no sería mala idea esto, vamos a ponerlo como una práctica, el tener una comunicación sincera conmigo misma y iniciar esa comunicación y probablemente sentarme en esta silla y luego pasarme a esa y contestarme. No, ese es un proceso súper poderoso porque con la primera persona que tengo que tener empatía es conmigo misma. Claramente tú elegiste sabiamente a tu marido. Y eso es parte de la seguridad, del aplomo, de tomar una decisión con certeza y con confianza, porque sabes que los pasos que vienen hacia adelante son compartidos como parte de una comunicación. Y eso es fundamental. Todos los humanos necesitamos tener certeza para podernos desarrollar positivamente, porque si no es cuando empieza todo el drama. ¿Tú cómo generas certeza en tu vida? Ay, Sandy, está muy interesante. Yo creo que principalmente siendo congruente, con mi forma de ser, cómo actúo, con mis palabras. Si digo algo, realmente que eso que yo esté diciendo realmente se transmita, ¿no? Yo creo que esa congruencia y también lo que es el equilibrio. Buscar siempre como ese punto medio. ¿Se dan cuenta cuántas Cs salieron en la plática de hoy? Que hablamos de la
comunicación, de la confianza, de la conciencia, de la congruencia, de la zona IU de confort, de las creencias. Todo es con C. De casa. De casa, con C de casa, de cold weather. Ese fue un comercialote. Y yo creo que es pues un proceso de lo que entiendo es un proceso de construirme en base a todas estas Cs. Correcto. Y con Crecer y Conectar nos vamos. Y el próximo miércoles nos vemos. Y bueno, comunícate, coméntanos, déjanos saber qué estás pensando. Isa, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles porque mira, ya viste, no solo de Casa de Campo. Un abrazo, gracias Evelyn.